Bueno, hoy en este video, que es mi primer video en formato largo, quiero compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi pasado, de lo que ha sido mi vida, quién soy. Mi nombre es Jonathan Castro, soy colombiano, nacido en la capital, criado en la misma. Mi círculo familiar siempre fue un círculo muy reducido en mi infancia, por lo que fue una infancia un poco solitaria. Mis padres hicieron lo mejor para ofrecerme lo que ellos sabían en ese momento, los conocimientos que ellos tenían, y me brindaron realmente lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tenían en ese momento. Nunca me faltó de nada económicamente hablando. Desafortunadamente pues sí tuve muchas carencias emocionales, mucha ausencia emocional por parte de mis padres. Hasta los 10, 11 años tuve lo que podríamos denominar como una infancia normal. El típico bullying en el colegio, las típicas cosas que pasa a un niño de estas condiciones, ¿sí? Hasta los casi 11 años fue una infancia muy normal. Justo en ese momento es cuando mis padres toman la decisión que desafortunadamente para mí fue tal vez la peor que pudieron haber tomado en ese momento para mi vida. Pues al haber sido una infancia como tan sana, tan de casa, haber estado simplemente con mis padres y en una infancia tan solitaria, pues era un niño muy influenciable, lo que conllevó rápidamente a que ese nuevo entorno, nos fuimos para un barrio con bastante conflicto, bastante problemático, y ese nuevo entorno me sumergió muy rápido. Me dejé llevar por mis supuestos amigos, que la mayoría ya me llevaban entre 3 y 5 años, y todo lo que eso conlleva en malos hábitos, en vicios, un entorno totalmente negativo. En definitiva, fue la época más fuerte que tuve de los 12 a los 14 años, hablando en cuanto a consumo. Por ejemplo, en consumo de drogas, tuve a los 14 años mi primera como toma de conciencia, porque justo en esa edad tuve una sobredosis de la cual pensé que realmente iba a perder la vida. Ahí empecé como a tratar de mejorar un poco mis hábitos, a mejorar un poco mi vida. Conocí el ejercicio, me enfoqué un poco en el ejercicio. Como siempre, todo lo malo se suma, ¿sí? A esa sobredosis se le sumó una amenaza de muerte por haberme metido con las personas que no debía, por haberme involucrado en cosas que no eran de involucrarse para un adolescente. Afortunadamente, a oídos de mi padre llegó esa amenaza, sumándole también a que me echaron del colegio. Pasé por muchos colegios en mi infancia, me echaron, bueno, tuve muchos conflictos en ese tema. Afortunadamente mis padres toman la decisión de que nos fuéramos de ese lugar, de empezar un entorno nuevo, un entorno diferente. Pero sin darme cuenta, comencé a repetir patrones después de haber estado tan sumergido en todo ese bucle negativo. Comencé a repetir patrones y me di cuenta que ahora la mala influencia para ese nuevo entorno era yo. Siempre era el líder, siempre era al que respetaban, pero tristemente no de la forma positiva, sino por el contrario, era más miedo lo que sentían, porque pues era un adolescente problemático, violento, impulsivo, y realmente pues eso solo me llevaba siempre a estar en el mismo bucle de mal entorno, de malos hábitos, de vicios, de drogas. Así pasé por todos esos años, como hasta los 18 años, que intenté seguir las reglas, intenté dejar de ser un problema para mis padres, y ingresé a la universidad a estudiar una carrera de administración de empresas. No entendía en ese momento por qué lo hacía. Hoy en día pues comprendo que era por darle el gusto a mis padres y tratar de sacar una carrera adelante, que era lo que nos imponía la sociedad, que era lo correcto. En definitiva pues no me funcionó. Sí, a mitad de carrera la abandoné porque sencillamente no me gustaba, no era lo que quería. Nunca he sido
nunca me he llevado bien con trabajar para los demás, con trabajar o con un empleo, con un jefe, digamos. Entonces siempre he sido independiente. Desde la adolescencia siempre fui muy emprendedor, siempre vendía cosas, era comerciante y pues con ayuda de mi padre afortunadamente siempre salí adelante, digamos que estando fuera del sistema, de ese trabajo común y corriente. Y siempre he sido independiente, he trabajado como inversionista, como comerciante, todos estos años de mi vida. Justo para los 18 años, cuando comencé carrera más o menos, me independicé y todos esos conflictos que traía desde mi infancia, empecé a tratar de rellenarlo, a rellenar ese vacío con alguna cosa. En ese momento se convirtió en relaciones de pareja, relaciones tóxicas, obviamente porque no tenía la madurez emocional para afrontar una relación pues de la forma adecuada, relaciones que fracasaban evidentemente. Así duré un par de años, entre los 20 y 21 años me sumergí en un nuevo vicio que se convirtió, que eran las motos. Escapaba mi vida con las motos y este era como mi nueva forma de evadirme de mi vida, porque realmente pues nunca estaba satisfecho con ella. Logré lo que para muchos y para mí en ese entonces era un sueño, que era tener una moto de alto cilindraje. Llegué a una posición económica en la que pude tener hasta 3 motos de alto cilindraje en mi casa, carros y bueno, cosas materiales que en definitiva en ese momento, aún teniéndolas, fue el momento en el que mm, más mal me sentía, más vacío me sentía, aún teniendo esas supuestas cosas económicas que nos dicen que nos van a dar la felicidad. Desde los 21 años hasta los 25 más o menos duré sumergido en ese mundo de las motos, tratando de rellenar esos vacíos con esa supuesta pasión. Le llamaba pasión, pero en realidad era un vicio más, era como evadía mi realidad. Llegué a un punto crítico, llegué a un punto de total desespero, de estar completamente desalineado con mi vida, de no tener un sentido de amor propio, de pertenencia por ella. Salía de una manera muy temeraria y muy irresponsable en las motos, porque en realidad no me interesaba lo que me pudiera pasar. Pasé por una crisis existencial, porque como siempre lo malo llegaba todo junto. En ese momento pasé por una crisis económica, acababa de pasar por una relación de pareja fracasada y pasé por un momento en el que mi salud estaba pues mal por abusar, perdón, por abusar de los esteroides. Como dije en algún momento, el fitness siempre fue como esa cura para mis problemas. Desde los 15 años, 14 años, el fitness siempre estuvo presente en mi vida, pero por querer la vía rápida, en ese momento se convirtió en una obsesión negativa. Empecé a consumir esteroides, lo que pues conllevó a ese deterioro de salud. Todas esas cosas sumadas evidentemente me destrozaron la vida, no tenía un sentido por ella, tanto así que empecé a tener tendencias suicidas. Una madrugada salí de mi casa con la intención totalmente clara en mi mente, que era atentar contra mi vida, y es el punto de inflexión más grande que he tenido en mi vida y a lo que denomino hoy en día como un milagro, porque realmente así lo considero, y la oportunidad más grande que me ha dado Dios. Salí de mi casa, tomé una de las autopistas cercanas, paré la motocicleta en el carril derecho, me quité el casco, lo puse sobre el tanque y arranqué. Cuando iba, cuando vi en el tablero que había superado los 200 kilómetros por hora, cerré los ojos y solté las manos del manillar. Obviamente pues la fuerza del viento comenzó a sacarme de carril y la moto se apagó completamente sola cuando iba como en el segundo o tercer carril tal vez y terminé casi en el borde del último carril, del cuarto carril. Cuando abrí los ojos, pues
entré como en conciencia de la estupidez que estaba haciendo. Alcancé a retomar el control de la moto, frené y caí al piso como a unos 5 kilómetros tal vez. Había alcanzado a parar casi por completo. Después de estar un par de horas en shock ahí en el piso, totalmente quebrado, llorando, dándome cuenta de la pendejada que acababa de hacer y entendiendo todo lo que estaba pasando en mi vida. Después de eso, la moto prendió como si nada y por eso lo considero como lo más cercano que he vivido a un milagro porque realmente así fue. Desde ese momento traté de recuperar mi vida, traté de recuperar esa relación de pareja que tenía, me volví a enfocar nuevamente en buenos hábitos, me alejé de malos entornos, me deshice de la moto porque me hacía débil, sumándole obviamente una parte muy importante que era la noticia que había recibido que iba a ser padre. Esto fue uno de los clics que hizo en mi mente para cambiar de vida, porque en definitiva entendí que o cambiaba esos patrones o los iba a seguir repitiendo. Y estaba más que seguro que yo no quería seguir repitiendo o que mi hija o mi hijo repitiera los mismos patrones que yo repetí en mi infancia. Sencillamente quería brindarle lo mejor posible y que no tuviera las carencias emocionales que tal vez yo tuve. Desde ese momento me obsesioné por completo con el desarrollo personal. Empecé a invertir en mí, en mi conocimiento, en mentores, en personas que están en la posición en la que yo quisiera estar en todas las áreas de la vida. Me di cuenta que, en definitiva, como es dentro es fuera, empecé a darle la importancia que verdaderamente merece esa introspección y darnos cuenta que tenemos que dejar de identificarnos con todo lo externo, porque eso es lo que nos causa sufrimiento. Empecé a cambiar mi mentalidad por completo. Gracias a ello mejoré mis hábitos, abandoné los vicios. Llevo 2 años completamente sin nada de vicios, alcohol, drogas, nada. Dejé el cigarrillo, que era uno de los vicios más presentes en mi vida, desde los 11 años como hasta los 27 más o menos. Fueron más de 15 años de este vicio del tabaco, del cigarrillo. Y en definitiva me alineé por completo con mi propósito. Encontré ese propósito que realmente me movía. Y me di cuenta que parte de ese propósito era ayudar a la gente. He ayudado a muchas personas en el ámbito fitness, en el ámbito de la salud, pero me di cuenta que no era lo más importante, que una dieta y una rutina no te iban a cambiar la vida, que realmente es la mentalidad y cómo afrontamos las cosas. Una mentalidad inquebrantable, ahí sí nos va a permitir tener buenos hábitos. Con una mentalidad inquebrantable, ahí sí vamos a poder cumplir con una dieta y con una rutina. Entonces, en definitiva, todo es mental, todo es la mentalidad y todo es esa reprogramación de ese subconsciente que tenemos que, como lo digo, reprogramarlo para trascender todos esos conflictos internos que tenemos desde la infancia. Solo cuando pude trascender todos estos conflictos, comencé a sentirme en propósito, comencé a sentirme libre. Dejé de identificarme con lo material y con lo externo y empecé a darme cuenta que es lo que queremos todos, paz, tranquilidad. Y eso no se consigue con lo económico. Yo lo viví, yo lo experimenté, tuve lo económico y eran los momentos de mi vida en los que más vacío estaba. Así que esto es parte del por qué hago esto. Hoy en día me di el permiso de compartirme con el mundo, de compartirme con las personas, para el que le pueda ayudar mi mensaje, para el que pueda servirle de fe, de inspiración. Ahí voy a estar. Estoy creando mi marca personal. Así que, pues si llegaron hasta este punto de la historia, esa es mi historia, esa es mi vida. Eso es lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Y básicamente que entiendan que todo es mental. La mentalidad nos puede llevar a cambiar nuestra vida por completo. Como les decía, estoy creando mi marca personal. Si te sientes o te sentiste conectado o conectada con mi historia,
Ahí me pueden seguir. Si tienen alguna duda, si les puedo ayudar en algo, ahí voy a estar. Gracias por escucharme y chao, nos vemos en el próximo.